Vamos a empezar entonces. Vamos a tomar el tema del siguiente método de análisis. El siguiente método de análisis son las razones financieras simples. Este tipo de método, este método de análisis, es considerado también como un método vertical. ¿Por qué? Porque va buscando información de los estados financieros y las fórmulas que nosotros utilizamos, ustedes se van a dar cuenta que básicamente lo que se hace es realizar una operación de forma vertical, ¿verdad? Pero, ¿qué son las razones financieras simples? O razones simples, o índices financieros, o ratios financieros, ¿verdad? Las razones financieras, también llamadas ratios financieros o indicadores financieros, son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales la relación por división, una cifra, un valor de una cuenta que pertenezca a un elemento, dividido un valor, una cifra o una cuenta que pertenezca ya sea al mismo elemento pero diferente segmento o a un elemento diferente. Cuando nosotros hablamos de elemento y de segmento, ¿a qué nos estamos refiriendo, Eddie? Eddie, Ahí sí me agarró. hagámosle, Sí, hagámosle honor al apellido, Eddie. Perdón, puede repetir, es que estaba Cuando nosotros nos referimos a elemento o a segmento, ¿a qué nos estamos refiriendo? según recuerda, una parte de un estado financiero. Correcto, muy bien. Al elemento, ¿verdad? Si nosotros hablamos del estado de situación financiera o balance general, les recuerdo balance general para hacerles referencia y que no se nos olvide. Pero realmente el nombre que hoy por hoy se utiliza es estado de situación financiera. Si hablamos del estado de situación financiera o balance general, ¿cuántos elementos tiene? Sería activo, pasivo y capital. Perfecto, tiene 3 elementos. ¿Tiene segmentos o no tienen segmentos esos elementos? Sí, en el caso del activo sería corriente. Ajá, corriente y no corriente. ¿Solamente el activo? No, también el pasivo y el capital. Ah, el capital también tiene división. No, solo el activo y el pasivo. Ah, muy bien. Entonces, los 3 elementos del estado de situación financiera son activo, pasivo, patrimonio capital. De esos 3 elementos, 2 de ellos se dividen en segmentos, los cuales son corrientes y no corrientes. Activo corriente, activo no corriente. Pasivo corriente, pasivo no corriente. Entonces, puede ser que dentro de las razones simples, ratios financieros o indicadores financieros, ¿verdad? Nosotros vayamos a traer un valor de una cuenta, de un rubro, como les presente el enunciado, de un elemento dividido otro elemento de ese mismo estado financiero. Un elemento, una cuenta de activo, del segmento corriente, dividido el elemento del pasivo, del segmento no corriente, se me ocurre, ¿verdad? Así es como funcionan las razones simples. ¿Qué es lo que nos permite realmente las razones simples? Nos permiten analizar el estado actual o pasado de una organización en función a niveles óptimos definidos para ella. Ojo, ahí en la plataforma también les cargué un documento
que se llama niveles óptimos de las razones simples. Ya no los voy a poner a investigar, porque ahorita les voy a dejar un trabajo por aparte, después de que me entreguen el requerimiento para dentro de 8 días. Entonces, ya se los cargué para que ustedes no lo investiguen. Niveles óptimos. ¿A qué se refieren los niveles óptimos? Pues los niveles óptimos, según la teoría, es un parámetro o el medidor, digamos así, llamémosle así, o punto de partida donde nos dice, bueno, hablemos de la liquidez, que es lo que nosotros más hemos oído, o de la solvencia. Hablemos de la liquidez. ¿Qué dice la liquidez? Que una empresa se encuentra con buena salud financiera en cuanto a su liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es el dinero, es el efectivo o equivalente de efectivo que una empresa pueda tener dentro de ella. Todo lo que pueda convertirse fácilmente en efectivo. Muy bien. Supongamos que la teoría nos dice que para que la empresa se considere que tenga un nivel óptimo, adecuado o razonable de liquidez, tiene que arrojar. Esa palabra la van a escuchar durante todo el curso, arrojar. Igual a reflejar, ¿sí? Resultados. Va a arrojar un resultado igual o mayor al que dice el nivel óptimo. El nivel óptimo dice que para que tenga una buena liquidez debe ser igual a 0.60. ¿0.60 qué? Pues dentro de las razones simples tenemos diferentes clasificaciones o divisiones que nos enseñan que la mayor parte de resultados que arrojen las razones simples se van a leer en términos monetarios. Otras se van a leer en función del tiempo y otras en función de cantidad de unidades. Entonces, los niveles nos van a indicar a nosotros si la empresa, de acuerdo a la razón simple que vayamos a aplicar, tiene aceptable o no el resultado. Eso lo vamos a comprender ahorita que hagamos el ejemplo. Consiste en la comparación entre dos cifras por elementos que integran los estados financieros de una empresa. Con esto, se recuerdan ustedes que en el análisis vertical y el análisis horizontal, nosotros no podíamos mezclar estados financieros. Es decir, no podíamos hacer una comparación, hablemos del análisis horizontal, de un estado de situación financiera del año 2019 y de un estado de resultados del año 2018. ¿Por qué? Porque la teoría nos exige que cuando nosotros vayamos a hacer ese tipo de análisis, los estados financieros deben ser homogéneos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que deben de ser iguales. Yo no puedo comparar peras con manzanas. Debo comparar peras con peras. Estado de situación financiera con otro estado de situación financiera. A diferencia de las razones simples. Las razones simples, dentro de las fórmulas que nosotros utilizamos, hay alta probabilidad de que usted vaya a traer un valor de una cuenta o rubro o partida del estado de situación financiera y lo aplique con un valor, cuenta, rubro o partida de un estado de resultados. Tenemos claro eso, ¿verdad? Es decir, que aquí podemos hacer una combinación de partidas, cuentas o rubros de un estado financiero diferente, un estado de situación financiera con un estado de resultados. Dice que son comparables con las de la competencia y llevan al análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales.
Este método de análisis es uno de los más utilizados en las entidades financieras o más utilizado para los inversionistas. ¿Por qué? Porque este método de análisis, por medio de las razones simples, nos arroja resultados que puedan demostrar, de acuerdo a los niveles óptimos, si la empresa es rentable o no, si es líquida o no, si es solvente o no, si tiene capacidad de endeudamiento o no, si tiene más deuda que activos, si es sólida o no. Por esa razón es que la mayor parte de entidades financieras y de hecho los inversionistas utilizan este método de análisis con frecuencia sin hacer un análisis exhaustivo que comprenda la aplicación de todos los métodos de análisis, que sería lo ideal para tener mucho mayor certeza o confianza el inversionista de invertir. Las entidades financieras de conceder los créditos, ¿verdad? O los apalancamientos como normalmente se conocen. El tipo de análisis varía de acuerdo con los intereses específicos de la parte involucrada. Para tomar decisiones racionales con los objetivos de la empresa, el administrador debe usar ciertas eficientes herramientas analíticas para analizar la situación de la empresa. Para mí, todos los métodos de análisis. Para que nosotros podamos tener ese juicio, esa opinión soportada con los resultados que arrojen la aplicación de estos métodos. Luego dice, sin embargo, también tienen ciertas limitaciones. Esto puede servir para señalar aquellas áreas de fortalezas y debilidades dentro de la empresa. Es increíble que con los métodos de análisis que hemos visto, horizontal, vertical y ahorita las razones simples, no solo nos diga, podamos tener la capacidad de entender o interpretar los estados financieros, sino también de ir más allá, porque la aplicación de estos métodos de análisis nos permite ver la eficiencia y la eficacia con que la empresa se mueve en los procesos, con el personal, la eficiencia y la eficacia con la que ellos desempeñan su labor, un índice o una métrica que ellos puedan tener para evaluar y determinar si en ciertas áreas necesitan tener mejoras. Las razones financieras se dividen en 4 principales categorías. Principalmente las razones de liquidez, las cuales presentan la capacidad de medir a la empresa para identificar sus necesidades de efectivo, que es exactamente lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Las razones de liquidez, las cuales miden la liquidez de los activos también, de todo lo que posee la empresa. El análisis de razones evalúa el rendimiento de la empresa mediante métodos de cálculo e interpretación de razones financieras. La información básica para el análisis de razones se obtiene del estado de resultados y del balance general, estado de resultados y del estado de situación financiera. ¿Oyeron? Es importante para sus accionistas, sus acreedores y para la propia gerencia, porque mide la rentabilidad que está teniendo en porcentaje de la empresa y si de alguna manera necesitan corregir o hacer alguna reingeniería en los procesos o de ingeniería en su personal, ¿verdad? Toda la información que se encuentra en los estados financieros básicos es muy importante para todas las partes interesadas en la toma de decisiones. Estados financieros básicos sabemos que son 6, sin embargo, los más utilizados para poder aplicar estos métodos de análisis son el estado de situación financiera y el estado de resultados. Dice, ya que permite tener medidas relativas de la eficiencia operativa de la empresa. Cuánto está produciendo, cada cuánto está rotando el inventario, cada cuánto está rotando las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, la materia prima, etc. Las razones financieras consisten en el cálculo e interpretación para analizar y observar el rendimiento, liquidez, solvencia, apalancamiento, préstamos, ¿verdad?
y uso de activos de la empresa. ¿Cuál es su objetivo? El análisis de los estados financieros es simplificar las cifras, de ver millones, millones y millones de quetzales dentro de esos estados financieros que posee la empresa, que se reduzca a 1.20, 3.5, 0.80. Esos son valores que estas razones simples nos van a arrojar. Va a ser muy raro que nos arrojen cantidades exorbitantes. Normalmente, las razones simples están diseñadas para que sus respuestas, sus resultados, sean menor a 1, igual a 1, mayor que 1. Muy rara vez va a llegar usted a un 10, a un 15, ¿verdad? Para eso están diseñadas las razones, para que todo se simplifique de esa forma. Esos millones de quetzales que nosotros vemos registrados o reflejados en esas herramientas financieras o estados financieros, ¿verdad? Se conviertan en un 0.80, en un 1, 1.5, 2, 2.5 o 3. O puede ser que un poco más. Por interpretación se entiende dar un significado a los estados financieros y determinar las causas de hechos y tendencias favorables o desfavorables relevadas por el análisis de dichos estados, con la finalidad de eliminar los efectos negativos para el negocio o promover aquellos que sean positivos. Causa y efecto, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Sí, el nivel óptimo me dice que la liquidez debe estar 0.80 y yo tengo 0.50, significa que mi liquidez no está bien. ¿Qué puedo hacer? Toma de decisiones. ¿Qué debo de mejorar? ¿Qué debo revisar? ¿En qué debo hacer reingeniería? ¿En el proceso, en el personal? ¿Ventas? ¿Dónde es que yo debo hacer ese cambio para alcanzar esa liquidez que necesitamos? Elementos que se consideran para interpretar los estados financieros: la liquidez, la capacidad de pago, la rentabilidad y la capacidad de endeudamiento. La liquidez. Este mide la capacidad de la empresa para satisfacer o cubrir sus obligaciones a corto plazo. La liquidez a corto plazo. Solvencia a largo plazo. Capacidad de pago. Representa la capacidad de pago de fondos que son producidos por el desarrollo normal de una empresa. Eso sí que sin que la empresa se vea perjudicada. Es decir, que a pesar de las obligaciones que ésta haya contraído, tenga la capacidad de hacerle frente a dichas obligaciones. La rentabilidad es la cabida que debe poseer una empresa para producir ganancias con los recursos ya existentes. La ganancia que toda empresa busca, ¿verdad? Y si no se está alcanzando el objetivo trazado por la empresa, por la administración, ver de qué forma ahí sí que ay Dios mío, ¿cómo se llama esto? A los procesos, se le hace una reingeniería a los procesos, se hace un estudio y evaluación de las capacidades que tenga el personal, o se contrata nuevo personal, reingeniería de personal. Capacidad de endeudamiento. Representa lo contrario del término anterior, que es la capacidad de utilizar recursos ajenos de su empresa, pero sin poner en riesgo la liquidez de la misma. Capacidad de endeudamiento. Hay un dicho que dice que yo como empresa debo de velar porque mi política crediticia sea en su recuperación en el menor tiempo posible, pero que debo de velar porque el crédito que yo tengo con otra empresa pueda extenderse lo más posible. ¿Por qué? Porque de esa forma
yo puedo trabajar con parte de mi capital propio y con parte del capital ajeno. ¿Me explico? Sí, licenciada, trabajar con el dinero de otro. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras yo recupero como empresa más rápido mi cartera, significa que estoy dándole vuelta al capital que yo invertí, a la ganancia que me está generando esto, y aparte de eso, yo estoy trabajando con ese crédito o apalancamiento que yo tengo, pero que va a ser mucho más largo el periodo de pago que el periodo de cobro que yo tengo. Eso dice la teoría, ¿verdad? Clasificación de las razones simples. Por su naturaleza de las cifras, por su significado o lectura y por su aplicación u objetivos. Por su naturaleza de las cifras. Razones de solvencia, de estabilidad, de rentabilidad, de actividad. Se dividen en 4 grupos. Cada uno de esos grupos tiene diferentes razones, ¿sí?, que van a formar ese grupo de solvencia, ese grupo de estabilidad, ese grupo de rentabilidad, ese grupo de actividad. Cada una de ellas está compuesta, cada grupo tiene diferentes razones a aplicar en cada uno de esos grupos que ustedes ven aquí. Razones de solvencia puede ser que existan 4, 5, 6, 7. Razones de estabilidad, 4, 5, 6. Razones de rentabilidad, 8. Razones de actividad, 10. Vamos a verlo más adelante. Clasificación de las razones simples por su naturaleza de las cifras. Esas razones pueden ser estáticas, dinámicas o mixtas. Cuando hablamos de las razones simples por la naturaleza de las cifras y nos referimos a las razones estáticas, nos estamos refiriendo a que éstas expresan la relación que guardan partidas o grupos, pero específicamente del estado de situación financiera o balance general. Las razones estáticas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo aplique una razón financiera donde la fórmula me diga vaya a traer un valor, una partida o un rubro del estado de situación financiera del elemento del activo y vaya a traer un valor, una partida, cuenta o rubro del estado de situación financiera, pero ahora del elemento del pasivo, estamos diciendo que a esas razones simples se le consideran como razón simple estática. ¿Por qué? Porque está yendo a recoger valores de un mismo estado financiero. Y cuando hablamos de las razones dinámicas, estamos hablando que, al igual que las razones estáticas van a recoger en su fórmula solo valores, partidas, rubros de un estado financiero, del estado de situación financiera, las razones dinámicas van a ir a recoger valor, partida o rubro únicamente del estado de resultados. ¿Se recuerdan que al inicio del curso hablamos por qué se considera al estado de situación financiera o balance general como estático? ¿Por qué se le considera al estado de resultados un estado financiero dinámico? En esto, podemos decir nosotros que en el análisis vertical y horizontal, una de dos, o se convierte en razones estáticas verticales, o sea, análisis vertical estático o análisis vertical dinámico. Análisis horizontal estático o análisis horizontal dinámico. ¿Qué significa eso? Que únicamente a un estado financiero de diferentes periodos contables.
un estado financiero de su misma área. Estado de situación financiera del periodo 2016, de 2017, 2018, 2019, 2020. O análisis vertical dinámico, solo al estado de resultados de varios periodos contables. A diferencia, análisis vertical, horizontal, con las razones simples, es que en esas razones simples hay razones mixtas. Y era lo que les explicaba al inicio, que bien podemos ir a recoger, que me diga la fórmula, vaya a traer un valor partido rubro del estado de situación financiera y lo divide dentro de un valor partido rubro o cuenta del estado de resultados. Entonces, yo fui a traer 10,000 quetzales del estado de situación financiera, del elemento del activo, se me ocurre, y lo estoy dividiendo con los gastos operativos, que es del estado de resultados. 3,000 quetzales se me ocurre. Y ahí es donde se dan esas razones mixtas, que yo puedo tener valores de estados financieros diferentes, a excepción de lo que me dice el análisis vertical y horizontal, que tienen que ser homogéneos, ¿verdad? Razones simples según su significado o lectura. Las razones financieras son aquellas donde usted, cuando ya tenga el resultado, usted va a darle lectura en unidades monetarias, en dinero. Por ejemplo, en la razón de liquidez le va a dar 0.60. La empresa tiene 60 centavos para cubrir un quetzal de obligaciones a corto plazo contraídas. Razones de rotación son aquellas que se leen en alternancias, rotaciones o vueltas al círculo comercial o industrial. ¿Cuántas veces al año rota el inventario? ¿Cuántas veces al año rota mi cartera? Cuentas por cobrar. ¿Cuántas veces al año rotan mis cuentas por pagar? ¿Cuántas veces al año rota la materia prima? Cronológicas son aquellas que se leen en días o unidades en relación al tiempo. Se puede expresar en días, horas, minutos, etc. Bueno, por ejemplo, de cuántas veces rota al año, 3 veces al año. ¿Cada cuántos días rota mi inventario? Cada 90 días, ¿verdad? Cada 120 días. ¿Cada cuánto rotan mis cuentas por cobrar? Cada 30 días, ¿verdad? A diferencia de esta, ¿cuántas veces? Si rota cada 30 días, ¿cuántas veces va a rotar al año? 12, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos las razones simples por su aplicación u objetivo. Razones de solvencia. Son mediciones de la capacidad a corto plazo de la empresa para las obligaciones que están por vencer. Razones de estabilidad. Se le denominan también de cobertura, solidez y endeudamiento, y mide el grado de protección a acreedores e inversionistas a largo plazo. Las razones de rentabilidad miden el grado de éxito o fracaso de una empresa en un determinado periodo de la misma. Y aquí aplicamos la fórmula, ¿verdad? Razones de actividad son mediciones de la efectividad con la que la empresa está usando sus activos a su disposición. Es la unidad o el área operativa de la empresa. Y básicamente eso está relacionado con el estado de resultados. Sin embargo, dentro de esas razones de actividad existe
va a existir en alguna fórmula la mezcla de un estado de situación financiera con un estado de resultados. Aquí tenemos unas definiciones de los conceptos de solvencia, índices de rotación, índice de rentabilidad, índices de apalancamiento, ¿verdad? Eso lo leen ustedes, por favor. Y aquí vamos a ver lo que les decía. En los 4 grupos hay diferentes razones simples. En el grupo de solvencia tenemos la razón de solvencia, la de liquidez, la de solvencia inmediata, la de protección del activo. Cada una de estas tiene su fórmula. También en la plataforma ya tienen las fórmulas que vamos a utilizar. Clasificación de las razones de estabilidad. Estabilidad, propiedad, endeudamiento, solidez, inventario de activos fijos. Solo quiero que tengan presente algo. De repente, dentro de las fórmulas que yo les di, puede ser que vaya a existir alguna variación, pero yo se los voy a decir. Miren, vamos a corregir o vamos a agregarle esto a tal fórmula y lo hacemos, por favor, para que lo tengamos presente. Clasificación de las razones de rentabilidad. Cobertura financiera, margen de utilidad, tasa de rendimiento, utilidad bruta, utilidad neta en ventas, rentabilidad de la inversión y utilidad por acción. Y por último, tenemos la clasificación de las razones de actividad. Rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventarios de productos terminados, rotación de inventarios de productos en proceso. Permítame usted, denme un segundo. Va a salir. Rotación de materia prima, rotación de cuentas por pagar, rotación del activo fijo, rotación del activo total, plazo medio de cobro, plazo medio de ventas, plazo medio de producción, plazo medio de consumo de materia prima, plazo medio de pago. ¿Verdad? Entonces, Lick, pero ¿y qué vamos a hacer con todo eso que nos acaba de decir? Es tranquilo si yo nerviosa, dirían ustedes, ¿verdad? Todo esto tiene una fórmula y esas fórmulas las vamos a encontrar en la plataforma. Ahí está el documento con las respectivas fórmulas, ¿verdad? Y lo vamos a poner en práctica utilizando un estado financiero. La aplicación de las razones simples se emplea para analizar el contenido de los estados financieros y estas nos ayudan a tener conocimiento sobre puntos débiles de la empresa, probables anomalías. Hasta eso se puede detectar aplicando todos estos métodos de análisis. Bases para formular un juicio y tomar decisiones. Les pregunto, ¿quién vio el video de la empresa Enron? Yo lo vi, Lick. ¿Sí? ¿Y qué le pareció? Ah, qué pilas el que hizo eso. O sea, es no para copiarlo, pero qué Claro. bien pensó. Ajá. Uf, sí. Y se da en la vida real. Exacto. Se da en la vida real, dice Edgar. Y eso es cierto. De alguna manera, esta gente, yo no sé quién más tuvo la oportunidad de verlo, de ir a ese enlace. ¿Por qué se los mandé? Yo les puedo decir ahorita, miren una película X, pero en esa película X hay algunas escenas fuertes, pero es muy interesante. No me acuerdo si se llama La casa de al lado. Yo creo que es una película guatemalteca y trata de cómo la gente, de cómo un personaje muy importante en el gobierno realiza fraudes y cómo el auditor
que funge como financiero se ve inmiscuido en esa situación y cómo es que van perdiendo por una mala decisión. Allí entra el tema de las toma de decisiones, la toma de decisión, como por una mala decisión lo pierde todo. Déjenme ver, yo me acuerdo que se llama La Casa de al lado. Si no, solo ustedes me dicen si la quieren ver o no para buscar bien el nombre, porque no me recuerdo, pero es bien interesante la película. Solo que tiene algunas... Ajá. También en una novela pasa eso, pero ya es viejísima, que se llama Betty la Fea. Ahí Betty sale la donde ellos maquillan todo el muchacho quiere decirle a la junta directiva que él siempre va a llegar a las metas. Entonces hace que su asistente maquille todo. Sabe que van a perderlo todo, crea una empresa que los embarga a ellos antes de que ellos pierdan eso. Y ahí es la trama de la novela, porque sí, no pierden nada, pero gracias económico de la otra. Pero es bien bonita también, enseña bastante eso. Qué bueno, miren, Betty la Fea se llama la novela, yo no la había visto, pero qué bueno, interesante. También hay una película, si ustedes la pueden ver, El Contador se llama. Sí, cabal, en esa estaba pensando, yo ya la vi, muy buena. Esa la vi pero a medias. Esa película sí es buenísima. La pueden, miren, muy buena. ese caso de Enram se las estoy dejando para que ustedes vayan abriendo su mente y vayan viendo las formas, como dice Direy, no para que lo apliquen, pues, ¿verdad? Sino que para que ustedes vean cómo es que se maneja eso en el ambiente y como dice Edgar, en la vida real pasa en el gobierno, pasa en todas partes. El contador, buenísimo, ¿por qué? Porque siempre hay intereses de por medio. Siempre hay intereses de por medio. Entonces, al final, pues, se descubre lo que nadie quiere, pero igual. Pero la trama es muy, muy interesante. Y esa película que les digo que es guatemalteca, La Casa de enfrente o La Casa de al lado, no me recuerdo bien, es muy buena también. Yo también estaba por colgarles, pero me dio pena un video, ponerles un enlace de un video. Porque yo no difiero en la religión que cada uno tenga, sino que yo soy cristiana católica y por lo mismo a mí me gusta oír muchas prédicas de algunos sacerdotes. Pero hay una prédica de un sacerdote que se llama Pedro Justo Berrío. Y el tema es el que no trabaja, que no coma. Es muy bueno, buenísimo. Eso escrito está, licenciada. Sí, está escrito, así es. Pero todos los puntos que tocan en esa homilía le llamamos nosotros cuando el sacerdote da la prédica después de leer la palabra. Miren, a mí me impactó tanto, me impactó muchísimo. Y yo lo apliqué no solo a la vida personal, sino que en todos los ámbitos iba viendo yo, a los patojos de la U les queda bien, ¿va? O sea, en un grupo de trabajo, el que no trabaja, que no coma, el que no trabaja, pues no va a tener sus puntos. Tienen que trabajar para ganarse sus puntos. Entonces, si ustedes me lo permiten, sin ningún efecto secundario, me gustaría colgarles ese enlace de ese video. Eso no es, ¿cómo se diría? Propaganda de mi religión, no. Es el tema que me interesaría que escuchara. Si ustedes me lo permiten, yo lo cuelgo y no hay ningún problema. Sí, está bien. ¿Ustedes me dicen? Sí, sería buena. Sí, Liz, gracias. Procedamos, Liz. Díganme. Sí, se llama La Casa de Enfrente.
La casa de enfrente se llama. Porque la de al lado es de terror. Ah, no, entonces es la casa de enfrente. Ah, me llega. Entonces Sí. es la casa de enfrente. Si la pueden ver, miren, buenísima. 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 Entonces yo les voy a colgar ese video. Se los voy a colgar para que ustedes lo vean, lo reflexionen, inclusive, para que ustedes lo puedan ver en familia. Buenísimo. Y no lleva ningún doble sentido, no. Simplemente que siento que eso hoy en día nos quedaría como anillo al dedo, ¿verdad? Entonces, bueno, mientras ustedes descargan su archivo de las fórmulas, yo busco el enunciado, el caso práctico para aplicar esas fórmulas. ¿Les parece? 10 minutos para que ustedes lo descarguen y yo busque mi ejercicio. Por favor. La refa. Sí, hombre, yo me muero por ir a comer esa carne. ¿Qué? Churrascos tabladas, ¿cómo se llaman? ¡Vamos! Allá. ¡Vámonos todos! ¿Cómo se llama ese Como lugar de Pepes. ustedes? Ahí por Pepes. Ahí por Pepes, pegadito. Ok, pues chicos, 10 minutos. ¡20!